Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Les habla María Dolores Arias y hoy vamos a arrancar nuestro programa de Más Negocios. Ya están en los estudios nuestros invitados, Pedro Manuel Pereval, y también está Edgar Lara, con quien vamos a platicar acerca de la historia de Pedro respecto a este chico que pues de manera autodidacta aprendió a hablar múltiples idiomas y ahora pues la oportunidad que siempre había buscado pues están abriéndose esas puertas, ya que se preparó, ya que hizo lo que tenía que hacer para estar listo a la hora de arrancar en estos nuevos proyectos. Así que de eso vamos a platicar. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias a Dios, excelente. Perfecto. Edgar. Buenas noches a todos. Edgar, por ti se da a conocer esta historia, eres el que la hace, la transmite y la hace que muchas personas nos enteremos, me incluyo entre ellas, ¿Y cómo es que surge esta idea o cómo es que te das cuenta que hay una persona como Pedro con todas estas habilidades? Bueno, sucedió hace un par de semanas. Yo fui a ver cómo iba un carro que tengo en el taller donde Pedro trabaja. Yo había visto varias veces a Pedro escribiendo en un cuaderno mientras estaba en sus labores y pensé que, como muchos guardias de seguridad, anotaba quién entra, quién sale, a qué horas llega, etcétera. Pero cuando salí del taller me di cuenta que Pedro estaba hablando en inglés con muy buen acento. Entonces me volteé y lo felicité con un gesto, porque él estaba ocupado practicando su pronunciación, ahora lo sé. Y ahí es donde él me dice, es que yo hablo varios idiomas, a mí me gustan los idiomas. Y cuando le pregunté cuáles hablaba, que yo esperaba 2, 3 idiomas a lo sumo, porque conozco gente que por haber trabajado en Nueva York o por haber estado en otro país, pues me sorprendo cuando Pedro comienza a hablar con toda fluidez en N idiomas, y varios de ellos pues yo no los entiendo, pero uno puede distinguir más o menos el francés o el alemán. Mis hijas hablan alemán. Entonces ahí fue donde le dije, mira Pedro, ya me he ido al carro de regreso. Me volví y le dije, podemos grabar esto, porque creo que alguien más debería ver lo que vos haces. Y me dijo, sí, claro que sí. La segunda toma fue la que funcionó. La primera alguien nos interrumpió. Y esa segunda toma fue la que todos vieron al aire y que afortunadamente pues sirvió para que Pedro se diera a conocer y que tuviera una mejor oportunidad, y sobre todo que sirviera de inspiración para tantos guatemaltecos que han conocido su historia. Y entonces cuando tú lo grabas, lo que piensas es, bueno, esto lo debe conocer más gente. Sí, no pensé que tanta. No pensaste que tanta ni cuáles serían esos cambios. Ahora, en este punto, dijiste, ¿será que Pedro habla todos esos idiomas o se lo aprendió de memoria? No pensé que se lo aprendiera de memoria, porque cuando comenzamos a conversar, vi el cuaderno en donde él estaba escribiendo en más de un idioma, textos largos. Recordé que lo había visto escribir a mano alzada varios idiomas. Además, él estuvo hablando una línea continua, cambiando de idioma. Fue en la grabación cuando él ya repetía más o menos un mensaje parecido, pero no era idéntico. Claro. Entonces, aun cuando se lo hubiera aprendido lo mismo, igual seguía siendo bastante impresionante. Pero noté que era un conocimiento genuino, que no estaba... Al final uno se sorprende porque uno no te esperas esto en un taller. Así es. Y menos de un guardia de seguridad. Con su arma. En las manos. Y Pedro, cuéntame, ¿cómo es que surge deseos de aprender idiomas? Cuéntame, ¿dónde naciste, dónde creciste y de dónde te surge la idea de aprender otros idiomas? Cuando tenía 15 años, ¿verdad? Que yo soy originario del departamento de Quiché. Yo soy de un cantón que se llama Chepol.
Chichicastenango. Bueno, el amor por los idiomas empezó de los 15 años, cuando yo estaba en quinto primaria. Me acuerdo que lo primero que yo aprendí fueron frases comunes, saludos comunes, introducciones. Al pasar los días, las semanas, los meses, pues me fui interesando más en el idioma inglés. Pues compré un diccionario que se llama William Bantams. Empecé a estudiarlo, a leerlo. Hacía mis traducciones y los fines de semana pues me iba a la antigua Guatemala. Y también me iba a Chichicastenango, me iba a Panajachel, también ahí en el mercado en Chupol, porque también eran muchos gringos ahí, ¿verdad? Entonces me ponía a practicar y pues fue algo que realmente desde los 15 años empezó. Tú empezaste a los 15 años a practicar entonces el idioma inglés y fue con un diccionario. Exacto, un diccionario. ¿Tenías idea, Pedro, cómo empezar o solo dijiste voy a empezar con la A y de ahí sigo con la B? ¿O cómo fue que dijiste voy a empezar? Mire, en primer lugar, pues que... en ese tiempo, pues yo creo que todavía los hay, ¿va? Los libros, los folletos de a 5 quetzales. Esos son los más famosos, me acuerdo yo, que mi papá nos compraba y yo pues los agarraba y empezaba a leer. Como en ese tiempo mi hermano, el que está ahora en Canadá, pues él llevaba ese curso. Y yo lo leía y le decía, pero ¿qué dice aquí? Que no entiendo, ¿va? O sea, ¿qué quiere decir esto? Él me decía, es inglés. Y como uno de pueblo, y me dice, un domingo llegaron los gringos, ¿va? Y me dice, ellos hablan ese idioma. Y yo me quedé así sorprendido, son ellos. Entonces yo, desde ahí fue cuando también me entró un deseo así enorme de aprender el idioma, ¿verdad? Dije yo, bueno, primero Dios voy a aprender este idioma. Pues gracias a Dios, pues al pasar los días, pues compré los folletos y yo me empecé a profundizar en el idioma. Y empezaste con un cuaderno empezar a traducir lo que estaba en ese folleto. Claro que sí, solo porque en este folleto viene español, inglés y la escritura, o sea, pronunciación, el español y la escritura en inglés. ¿Y cómo hacías con la pronunciación, Pedro? Mire, pues lo que yo hacía era estudiar ese folleto, luego de ello irme con los gringos. Ok. Yo iba con los gringos y ¿qué es lo que le decía a los gringos? Miren, disculpen que yo estoy estudiando inglés. Entonces vengo a sacar práctica, entonces yo necesito que ustedes me digan si estoy diciéndolo bien o estoy diciéndolo mal. Yo necesito que me corrijan. Y los gringos me decían, claro que sí. Yo me acuerdo que yo me encontré una gringa, iba con sus maletas, ¿verdad? Y le digo yo, mire, disculpe, ¿le puedo ayudar? Y ella me quedó mirando así algo asustada, porque ¿cómo eso? Entonces me dice, ¿tú hablas inglés? Estoy estudiando. Muy bien, me dijo ella. Pero esto no se dice así, me dijo, se dice así. Entonces yo le dije, mejor corríjame ahorita, que nomás después voy a dar vergüenza. Y gracias a Dios, pues, que tanto de las prácticas, de las lecturas, lo que me profundicé en el idioma, pues, gracias a Dios, poco a poco fui comprendiendo. O sea que tú lo que hiciste fue empezaste a a hablar con las personas que sabías que hablaban inglés y les explicabas que estabas aprendiendo y que querías que te corrigieran. ¿No te daba, algunos dirían, uy, qué pena decirles eso o acercarme y si me dicen que no, ¿qué pensabas tú? Claro que sí, muchas veces vino a mi mente decir, wow, ¿qué me van a decir? ¿Va? ¿Será que me van a regañar o me van a ver con qué gesto? ¿Va? No, al contrario, yo lo que dije, bueno, primero Dios, yo iba con ese deseo, así como comúnmente decimos, ardiente de aprender el idioma. Yo estaba sediento, hambriento de aprender el idioma. Y me acuerdo que yo lo que hacía era esperar a los buses de turismo, ¿verdad? Que como caigan su guía, yo me ponía a hablar con los guías y me decían que yo estoy estudiando inglés y vengo a sacar prácticas. Y ellos me decían, wow, ¿estás sacando? Sí. Bueno. Entonces lo que me decían es, bueno, nosotros te vamos a dejar tantas personas y hablar con ellos. Entonces yo venía, sacaba mi cuaderno, porque tenía mi cuaderno y mi amigo aquí es testigo, yo tengo mi cuaderno y todavía lo sigo teniendo. Llevaba anotado y decía, mire, fíjese que yo estoy haciendo esto, no sé si está bien. Y fue cuando me decían, no, esto no se escribe así, me lo corregía. Yo le dije, muchas gracias. Prefiero que me corrijas ahorita y no después mete las patitas. Y entonces así era como te corregían. O sea, no es que tuvieras realmente un maestro, sino con los folletos y después ibas a practicarlo. Claro que sí, así fue mi aprendizaje. Pero ahí sí que mucha la ayuda de Dios, gracias, va, porque Él fue el que me permitió todo esto. Pedro, tú en tu casa tú hablabas quiché. Así es. Y quiché. ahí y en la escuela aprendiste español. No, esto fue lo contrario. Mi mamá es de Baja Verapaz y mi papá es de quiché. Okay. Lo que cuando nosotros éramos pequeños, en la escuela aprendimos el quiché. En la escuela aprendiste el quiché y en tu casa español. Exactamente. Después descubriste que había otro idioma que era inglés. Exacto. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender inglés? Mire, pues el idioma en sí, para hablarlo como mi amigo Lara lo ha dicho, pues 6 años. 6 años. 4 años gramática
y 2 años para fluidez. Con los folletos te ibas guiando. Exactamente, con los folletos. Y te dabas cuenta que poco a poco ibas entendiendo más. Me imagino que en algún momento alguna canción la entendías. Exactamente. Hasta la cantaste en algún momento. Sí, sí, había una canción que yo escuchaba antes que decía More Than Word, que dice más que palabras, More Than Word. Y yo me ponía a escuchar esa canción y como por la guitarra que lleva el ritmo decía yo, wow. Pero yo lo que a mí me interesaba es lo que decía la canción, o sea, entender la canción. Porque yo me acuerdo que cuando terminé ese folleto, ¿verdad? Lo que yo hacía era agarrar mi diccionario y en la mesa ponía mi montón de libros que tengo en la casa, que tengo bastantes libros de inglés y de la gramática, ¿verdad? Los ponía en la mesa y lo que hacía yo, como le digo a muchos jóvenes, a muchas señoritas que me dicen que están estudiando inglés, yo lo que digo es esto: encerrarse en el mundo del idioma y no pensar nada en español. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando en español, no estoy hablando en otro idioma, pero estoy diciendo todo en español. Estoy pensando en español. Es lo mismo en un idioma. Tienes que encerrarte en ese mundo. O sea, yo digo, pues, ¿cómo se dirá esto? ¿Cómo diré esto? ¿Cómo se pronunciará esto? ¿Cómo podré subirme a esto? Ver qué hacía yo. Cambiaba mi mundo hispano por el inglés. Todo lo que yo veía, lo veía en inglés. Lamp, drive, morning, house, home, persons, people, dad, mom, y así me empezaba yo a visualizar las cosas en ese idioma. Y después empezaste a conectar todas estas palabras y después a ver cómo se unían gramaticalmente. Exactamente. Yo lo que hacía, mira, pues después de haber leído folletos, como ya más después, pues yo me fui profundizando en ese tema. Yo empecé a ver, por ejemplo, el presente, pasado y futuro. Empecé a ver la gramática, por ejemplo, la, lo, las, aquellos, no, todo eso, ¿verdad? Entonces, yo lo empecé dije, bueno, ¿cómo voy a hacer aquí? Yo empecé a usar mi mente, empecé a trabajar mi mente. Y yo lo que hacía era mirar muchas películas en inglés, pero subtituladas en español en ese tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo lo que hacía era escuchar, poner atención en inglés y los ojos en la tele. ¿A qué me refiero? No leías. Exacto. No leías. Tú decías, voy a ver qué entiendo. Exactamente, eso es lo que yo hacía. Y con el pasar de los 2 años después, yo ya iba a la antigua de nuevo. Ya me tiraba a hablar con ellos y ellos me decían, mira, que se dice así, se decía, ok, yo prefiero que me corrieran. ¿Cómo decides, Pedro, cuando dices, ya aprendí y ahora voy a estudiar otro idioma? ¿Y cuál fue el idioma que elegiste? Después de haber terminado de estudiar el inglés, pues yo decidí empezar con el idioma italiano. Italiano. ¿Por qué otro idioma, Pedro? Si ya sabías inglés, ya sabías español, ya sabías quiché. Es algo como le decía al principio del programa, ¿verdad? Que me enamoré de los idiomas y hablando en general me enamoré de los idiomas, pero ¿a qué se basa esto del otro idioma? Porque yo decía, wow, si ya sé hablar el inglés, el castellano y el quiché, ahora quiero aprender otro idioma. ¿A qué me refiero? A sentir, a escuchar la tonalidad de las palabras, que no se escribe ni se habla igual, y que es idioma de otras naciones. ¿Y cómo hiciste con el italiano? Porque en el inglés, pues me imagino que encontraste más material, encontraste estos folletos, y con el italiano, ¿cómo fue que hiciste para aprenderlo? Pues en primer lugar, fue con un diccionario Larousse. ¿Con ese empezaste? Con un diccionario. Mire, pues la base esencial de aprender un idioma es muy fácil. Primero yo decía, Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda. Segundo, yo necesitaba hacer esto, escuchar el acento del idioma, ver cómo se escribe y ver cómo lo hablan. A ver cómo le hablan me refiero a que si es despacio, medio o lento. Ok, el ritmo. Exacto, del habla, exacto. Para lo que yo hacía, vine a comprar mi diccionario Larousse de idioma italiano aquí a la librería del Progreso, porque ahí es donde compraba el material. Vale. Me ponía a leer el diccionario, como hice con el idioma inglés. Me ponía a leer, y como este es un idioma que es más comprensible, yo me ponía a leer, y a leer todas las noches en mis tiempos libres. Estando yo acostado en la cama, yo leía. O sea, era una ansiedad que yo tenía. Bueno, quiero aprender este idioma, primero quiero aprenderlo. Pues con el pasar del tiempo me animé a empezar a hablarlo. ¿Te animaste y de ahí buscar italianos para hablar con ellos? Exactamente, el mismo ritmo que hice con el inglés en Antigua Guatemala. Igual buscabas italianos y también te acercabas diciendo que estabas aprendiendo y que necesitabas practicarlo. Y que querías que te corrigieran. Esattamente, en muchas ocasiones una ragazza ha detto a me bambino perché stai parlando così, stai sveglia molto. Que te dice, chico, ¿por qué estás hablando así? Te has equivocado mucho. Y entonces ya te iban corrigiendo. Yo... ¿Y lograbas hacer lo mismo, Pedro, de lo que nos decías era cambiar tu mundo? Decir, bueno, ya tengo mi mundo español, mi mundo quiché, mi mundo inglés, y ahora estoy haciendo mi mundo italiano. Exactamente. ¿También lo lograba? Mismo, exactamente. Eso es lo que yo hacía. Por ejemplo, yo venía y decía, por ejemplo, day, día, ir. Y venía y decía, ¿cómo se dice día en italiano? Giorno. Y entonces ibas armando cómo se decía una palabra en todos los idiomas que ibas aprendiendo. Exactamente, eso es lo que yo hacía.
Ahora, la gramática es diferente. Sí, claro que sí. Hay bases que, por ejemplo, para referirse a algo, por ejemplo, si yo digo mi novia, teóricamente dice la mia ragazza. ¿De dónde salió la palabra la? Si solo estoy diciendo mi. Pero es un complemento que en italiano se usa porque se dice la, es como que il es en masculino y en femenino, ¿me entiendes? Ok, y entonces ahí fuiste aprendiendo a cómo armar las palabras y también al ir practicando. Exactamente. Yo me ponía a leer yo ya hacía mis intentos de lectura, me ponía a agarrar mis cuadernos en inglés. Yo lo que hacía era, empezaba a leer en español, italiano, aunque estaba escrito en inglés. Yo ponía a hacer mis traducciones complejas del inglés al italiano. Del inglés al italiano, hacías traducciones. Ok, ¿cuánto tiempo te llevó, Pedro? Mire, pues este idioma me llevó aproximadamente 3 años. Porque es más comprensible. Es más parecido al español. Sí, una similitud. ¿Y después? Después de pues vine yo y pues en ese tiempo yo ya estaba trabajando aquí en la capital porque con mi hermano. Y yo escuché hablar a unas personas que tenían la misma apariencia que los gringos. Ahora dije yo, pero ¿por qué no hablan inglés? No les entiendo nada, ¿va? O sea, no sé qué idioma. Y yo me acerqué a una de las que andaban ahí, una chava, le dije yo, mire, ¿qué idioma? Ella habla francés, ellos hablan francés, me dijo. Y yo me quedé así pensando, francés. Yo me quedé así, algo porque francés, va, alguno come, va, pero... El francés es para comérselo con frijolitos. Con frijolitos, exactamente. Pero no para... Vaya, entonces yo vine y le dije a la muchacha, mire, por ejemplo, le dije, si ellos hablan francés, ¿cómo se dirá buenos días en francés? Bonjour. Casi es igual que el buongiorno. Me agarró por aprenderlo, pues. Y ahí te capturó el francés. El francés, exactamente. Y por lo que voy viendo, Pedro, tienes muy buen oído en cuanto a que te das cuenta cómo pronunciar las palabras. Bueno, gracias a Dios, pues que él me dio la oportunidad y me abrió el sentido del audio, ¿verdad? Pero, mira, lo que yo hago es, como hoy en día la tecnología está en todos lados, ¿verdad? Todo de lo que yo hacía es ponerme a escuchar el acento del idioma y copiarlo. Es como que yo estuviera guardando el modo de hablarlo, la voz de los que lo hablan, ¿verdad? Por ejemplo... decía bonjour, ¿cómo allez-vous? Buongiorno, ¿cómo estáis? Good morning, how are you? Es correcto, otsavoch. Buenos días, ¿cómo está usted? Yo lo que hacía es poner mucho oído a las personas que hablaban esos idiomas, porque yo lo que hacía es copiar el acento. Bueno, aprendiste después del inglés fue el italiano y después vino el francés. Y el portugués. ¿Y cuánto tiempo te llevó el francés? Ese me llevó 3 años a mí. ¿Pero ibas aprendiéndolo simultáneamente, Pedro? Exactamente, yo los llevaba de la mano, o sea, otra cosa que yo tengo, gracias a Dios, yo puedo estudiar ahorita estoy estudiando 4 idiomas más, pero estamos en este proceso, exactamente. ¿Juntos? Exactamente. ¿Estás estudiando 4 idiomas juntos? Exactamente. Es como que uno llevara matemáticas, física, química. Sí, exactamente. Eso yo hacía con los idiomas anteriormente. Entonces, por eso se completaron los 10 años. ¿Por qué? Porque durante ese lapso yo llevé el italiano y el francés. Ya como en el año 7 empecé con el portugués. Y empezaste con el portugués. ¿Y cómo ibas eligiendo los idiomas? ¿Era porque ibas conociendo personas y decías o ibas pensando cuál seguía cuando ya ibas avanzando en los idiomas? Mire, pues como ahí en la antigua Guatemala es muy turístico, era ya mucho extranjero. Y yo me ponía a escuchar personas que teníamos el mismo aspecto, ¿verdad? En este el pelo, ojos y etcétera, ¿va? Y decía yo, ¿por qué no hablamos el mismo idioma si estamos del mismo? Si nos parecemos. Si nos parecemos. Ajá. Pero yo escuché a una persona que decía, bom dia, como está você? Estou muito bem, obrigado. ¿Qué está pasando ahora? Y se oía muy rítmico. Ritmo. Y yo le pregunté a un guía, porque andaba un guía, ¿y qué ese idioma qué? Le decía, ese es portugués, mijo. Portugués, ¿qué es? Le decía yo, un idioma de Brasil. Me decía, wow. Pero créanme que al ratito que lo capté, empecé a guardar toda la forma del acento. Tú te graduaste de bachiller en computación. Así es. ¿Y qué sigue? Porque te estaba entrevistando, mucha gente te pregunta cómo le hiciste. Y yo lo que veo en ti es que has sido una persona que se ha enfocado en su tiempo, porque todos tenemos 24 horas al día, tenemos que ir a trabajar y tenemos nuestros horarios de descanso, y sin embargo tú decidías usar tu tiempo para aprender estos idiomas. Pues lo que yo hacía y lo que hago y lo que haré es muy simple. Por ejemplo, en un espacio de tiempo, por ejemplo, yo estoy trabajando, pero miro que ya no hay nada que hacer, o sea, se queda tranquilo, yo vengo y escojo el idioma que yo quiero leer y aprender. Vengo yo, agarro el cuaderno, me pongo a leer.
En la noche, primero voy a cenar y hacer tales cosas, ¿verdad? De ahí, de las 8, sí, de las 8, 9 en adelante hasta las 12, me pongo ya hacía traducciones más mayores. Hacer tus traducciones. Ya mayores. Cuando dices mayores, ¿a qué te refieres, Pedro? Ya textos grandes. Textos largos. Textos grandes, me inspiro en lugares. Por ejemplo, escribo sobre Antigua Guatemala, por ejemplo. Yo digo, Antigua Guatemala es un lugar turístico, se caracteriza por sus calles, sus avenidas, su iglesia, su gente, su cultura, sus tradiciones, etcétera. Y entonces, ahora tú ya podrías leer cualquier libro que esté en todos estos idiomas. Exactamente. Ya, gracias a Dios, pues el ojo ya Dios me lo abrió, ya, gracias a Dios, pues sí. Sí. Y cuando lees, igual, estás en tu mundo, ya sea de italiano, de francés, de alemán, porque también hablas alemán. Y estás en ese mundo y dices, ok, aquí es esta palabra y lo piensas en alemán. Exactamente. Yo, cuando estoy leyendo en inglés o en francés o en portugués, me enfoco solo en ese idioma. Ya cuando ya quiero hacer traducción abierta o general, yo me enfoco en todos los idiomas. ¿Has tomado cursos de traducción? No, pero con la ayuda de Dios, pues Tú lo has hecho. ¿Qué sigue, Pedro? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres lograr? Porque, pues, hombre, del cantón Chepol, en Chichicastenango, en Quiché, aprendiendo inglés, pues uno te hubiera dicho, ¿para qué? O sea, aquí muy pocos hablan inglés. Y vos dices, va, que aprende inglés, pero luego italiano, y luego francés, y luego portugués, y ya no hay quien te pare, Pedro. Y entonces, ¿cómo hiciste para no perder la fe, para no desmayar? Pedro, pues vienes del cantón Chepol, de Chichicastenango, de Quiché, y tal vez te dijeran, bueno, está bien que aprende inglés, pero cuando empezaste a aprender otros idiomas, ¿qué te decían cuando te veían ya, como decimos en buen chapín, empatinado? Lo primero que ellos me decían, que cuál era mi misión, cuál era mi meta, qué eran mis sueños de hablar idiomas, qué es lo que yo quería con ello, ¿verdad? Eso es lo que a veces me decían las personas, que cuando me veían estar leyendo, me veían estar estudiando, me decían, pero si aquí en Guatemala no creo, entonces le decía yo, pero si las esperanzas y la fe en Dios nunca las debe perder. Cuando a uno le motiva algo, lo apasiona, uno le dedica mucho tiempo y eso es lo que yo veo que tú has hecho. ¿Cuáles son esos sueños que tienes de aprender idiomas? Bueno, en primer lugar, pues es de viajar por países, conocer países, y lo más importante es poner el nombre de Dios en alto, el nombre de mi país y el nombre de mi familia. Y el nombre de tu familia. Y hablando de tu familia, ¿qué dice tu familia? Pues la verdad, ellos se sienten orgullosos, contentos. Mi padre me ha dicho, yo sabía que un día iba a pasar esto, me dijo, porque como él me dijo, yo vi cómo empezaste, me dijo, pues yo como te decía, ánimo, si ese es tu sueño, ánimo, síguelo, no te desanimes. Hubo personas que te dijeron, no hombre, Pedro, ¿qué haces? Vente, vámonos, vamos a la fiesta o vamos a hacer otra cosa. Pues muchas veces las personas me decían, mejor deja eso ahí, mejor vamos a ver chicas, por decir así, vamos a chicas o vamos a tal lado, que mira, ¿para qué hacemos eso? Si mira dónde trabajamos ni lo usás. Entonces, si siquiera estuvieras en un buen trabajo, que no sé qué, me decían. Pero yo, sin embargo, yo no presté atención a esas palabras y yo continué hasta que, gracias a Dios, pues él me abrió las puertas por medio de mi amigo Edgar Lara. Uno tiene que estar listo para cuando se presentan las oportunidades y no cuando están las oportunidades tratar de estar preparado para ellas. ¿Tú quieres viajar? ¿Te graduaste ya de bachiller en computación? ¿Piensas seguir estudiando una vez puedas hacerlo? Claro que sí, pues como comentaba hace días a unos compañeros, yo quiero seguir una carrera que tenga que ver con traducción jurídica. Pues no dudo que lo consigas, Pedro, porque si sigues con esa disciplina y con esa perseverancia, hombre, después ya, no sé, vas a sacar 3, 4 carreras que tengan que ver con idiomas, conociendo lo poco que conozco de ti. La verdad que sí, en primer lugar, pues mi meta, como decía yo a mi papá, que desde que empezó todo esto, pues para mí una nueva meta empezó ya. Empezaste una nueva meta. Ya, siempre estás buscando nuevas metas. Sí, esto va a base de los idiomas. Yo sé que a ninguno, ni a mis amigos, ni a nadie, ni siquiera a mis padres, pero yo sé, todavía ese sello, todavía no lo voy a abrir. Y es una sorpresa para el país. Yo tengo algo para el país, para todos los que me están escuchando, pues tengo algo preparado en nombre de Dios, en primer lugar, pero no lo voy a decir todavía porque es algo hasta que ya se pueda contar. Exactamente. Sin embargo, tú ya has hecho mucho.
Has hecho mucho porque a mí en lo personal me dejaste pensando, y una de las primeras cosas que pensé cuando te vi gracias al video que subió Edgar fue, ¿y cuál es mi excusa? ¿Cuál es la excusa que uno tiene para no perseguir sus sueños? Mire, pues en primer lugar, pues yo entiendo que a veces uno dice, no, que no puedo. Exacto. Que es que yo no sé si lo voy a hacer bien, pero ¿sabe qué? Yo creo que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. No, primero Dios lo voy a hacer. No me debo rendir. Yo debo alcanzar mis metas. Debo alcanzar mis sueños. Debo poner a mi país en alto. ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado, otros países dicen que Guatemala es un país muy bajo, Guatemala es un país analfabeto, pero creo que nosotros no somos analfabetos. A mi punto de vista, Dios nos hizo a todos iguales. O sea, yo no quiere decir que yo esté acá o esté en tal lado, ya soy más. No, al contrario. Yo me siento, como decía a mis compañeros del trabajo, porque ellos me decían, es que ahorita ya saliste en cámara. Ya no, y miren, cuates, amigos, yo sigo siendo el mismo. Soy y seré el mismo. ¿A qué me refiero? Porque lo que Dios me dio no es mío, o sea, no es mío. Técnicamente hasta yo me analizo, o sea, no es mío. Solamente digo 2 palabras. Gracias a Él, pues, la oportunidad, y a los que me están escuchando, pues quiero decirles estas palabras: que no se desanimen, que no se rindan, que sigan esos sueños, esas metas, que vale la pena luchar, esforzarse y no desmayarse en el camino, no dejar las cosas a media. Porque yo eso decía a medio tiempo de los 10 años que pasaron. Yo decía, ya no voy a seguir. ¿Cuándo pensabas eso? Bueno, en primer lugar, lo que yo decía, va como uno de aldea, de lugares rurales, decía, pero si no tengo los recursos suficientes para hacerlo, en primer lugar. Pero sin embargo, hay algo que me dijo, no lo abandones, seguí. Y mira cómo le haces. Exactamente, no te rindas. O sea, puede haber una montaña, pero tú busca cómo cruzar. Puede haber un río, pero tú busca cómo cruzar. Puede haber una gran roca ante ti, pero ve cómo lo cruzas. Pero no tienes que rendirte, porque más adelante hay algo para ti. O sea, el mensaje para todo lo que me están escuchando: que no dejen sus metas a media, que no abandonen sus sueños, que vale la pena luchar, sacrificarse. Primero, poner a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo, porque no hay otra cosa que yo pueda decir, porque ahí sí que sin Dios no podemos hacer las cosas. Muchas veces decimos, yo soy bueno, que no podemos decir eso. Como dice su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y es cierto, hasta yo me considero, sin Dios no podía ni hablar el castellano. Sin embargo, lo has conseguido, y en algún momento, yo recuerdo que cuando vimos el video, Edgar, decíamos, mira lo que logró este chico con un diccionario. Y ya después decíamos, bueno, es que no era el diccionario, es con toda la perseverancia y todas las ganas de querer hacer las cosas. Son las virtudes que hemos podido escuchar y que yo he conocido de Pedro en algunas interacciones: la gratitud con la vida, el no aceptar obstáculos, la perseverancia, el enfoque. Yo muchas veces vi a Pedro practicar sus lecciones con el cuaderno en la mano, de pie y bajo el sol, con constantes interrupciones, y continuaba. Esa perseverancia es lo que da esos resultados. Realmente los 10 idiomas que Pedro habla o está aprendiendo son simplemente el fruto de otras virtudes que nosotros los guatemaltecos deberíamos imitar. Siendo perseverante y aplicando nuestras virtudes podemos lograr grandes cosas. Y ya estamos por irnos, Pedro. Quiero agradecerte que hayas venido a compartirnos tu historia, porque este programa está enfocado y está hecho para emprendedores. Aquellos que empiezan sus negocios y que muchas veces le dicen, esa idea está loca, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y que están innovando, haciendo cosas diferentes. ¿Qué les dirías a estos emprendedores y a estos jóvenes, en tu experiencia, de lograr estos sueños? Y claro que sí, a todos los jóvenes, las señoritas, a todos que me están escuchando, pues a que no abandonen su meta. Yo sé que en el camino no van a encontrar críticas, palabras, uno va a encontrar comentarios que van a intentar derribarte, por decir así, mira, no lo hagas porque no sirve. Eso quiere decir que te están intentando botar, pero tú sigue adelante, no importa las críticas, las burlas. Tú no debes de caer por algunos comentarios que ellos lo que quieren ver es que tú te caigas, que no sigas, o sea, que dejes las cosas a media. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú lo haces,
En primer lugar, el que se va a reír es el que hizo la burla. Va a decir, le gané. Y lo que uno tiene que hacer, no. Primero, poner a Dios en primer lugar. Y segundo, esforzarse. Y nunca rendirse. Como dice una canción, never say never. O sea, nunca digas nunca. Es un mensaje positivo que a mí me ha ayudado. O sea, aparte hablando así, eternamente eso me ha ayudado. O sea, me ha motivado a decir, nunca digas nunca. Las adversidades, las críticas, las burlas, los comentarios. Entonces, eso no debe ser un obstáculo para que uno, yo ya no lo voy a hacer, lo voy a dejar. Y a veces los miedos también están en la mente de uno. Claro que sí, eso también me ha pasado, sinceramente, yo lo digo, a mí me ha pasado, pero si uno no se atreve a desafiar el miedo, uno no va a salir siempre de esa oscuridad, o sea, me refiero, uno no va a salir de ese hoyo, o sea, no va a salir a decir, bueno, ese miedo lo voy a dejar por un lado, yo no voy a ser miedoso, tampoco voy a ser tímido de lo que digan, lo que piensan. Uno debe ser, como decía mi papá, te entra en un oído que te salga en el otro. Porque eso es bueno, los consejos de los padres es bueno, aceptarlo. Claro. A todos los jóvenes, y a la señorita, a los niños y a las niñas que nos han... Es bueno escuchar el consejo de los papás porque es la mejor herencia que los padres le pueden dar a los hijos. Los consejos es lo mejor que puede uno recibir. Para llegar a uno a cierto punto, uno tiene que pasar muchas pruebas. A mí me pasó. Durante yo estuve en prácticas, en traducciones, yo muchas veces me equivoqué. Y los extranjeros me decían, no se dice así. Y es mejor ser corregido. Realmente yo le agradezco que me corrija porque es un bien que, es un bien que la persona le está haciendo a uno, o sea, no está haciendo daño. Yo he conocido muchas personas que se enojan, o sea, dicen, no, este me está regañando y qué le importa, pero no, viéndole de este lado, la persona quiere que esta persona salga bien, o sea, que esté recto en lo que está haciendo, o sea, que no en el futuro va a cometer errores, mejor que los cometa en las prácticas y que sea corregido a tiempo, que no vaya en una empresa, una institución, en tal lugar, lo vaya a cometer. Pues muchísimas gracias, Pedro, por haber venido. Realmente, pues, le doy gracias a usted, ¿verdad? Porque esto para mí es una bonita experiencia y, pues, para mí es un honor estar acá. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.